No es lo mismo eso que construir una carretera. Y yo esperaría que los peajes el día de mañana puedan bajar de precio. Creo que debiera sacarse, ojalá votemos en contra de esto porque no tiene ninguna justificación. Entonces el directorio, ¿qué pasaba con el consumidor? Nada, pues, presidente. Sus reclamos valían cero. Es también un problema que tiene alta sensibilidad en la ciudadanía. Que alguien se pueda cambiar de sillón de la noche a la mañana y pasar del Estado a la empresa regulada. Estas son solo parte de las intervenciones que estaremos repasando en este nuevo capítulo con un resumen especial de los principales hitos en materia legislativa ocurridos aquí en la sala del Senado durante la más reciente semana. Soy el periodista Cristian Reyes y los invito a que nos adentremos en materias como la aprobación tras 2 jornadas del Fondo de Infraestructura S.A., esta nueva sociedad anónima estatal, además también de abordar que el tema de Venezuela volvió también a ser tocado por el Pleno y el comienzo del debate por la modernización de la Cancillería, entre otros puntos. Aquí comienza Resumen de Sala. Comenzamos este resumen con la aprobación y el despacho a segundo trámite del proyecto que crea la nueva sociedad anónima estatal denominada Fondo de Infraestructura S.A. Luego de 2 jornadas, la sala despachó el paso del proyecto a la Cámara de Diputados, recordando que se trata de una de las iniciativas público-privadas más importantes de las últimas décadas y que viene, como su nombre lo dice, a potenciar la infraestructura del país. Esto mediante un perfeccionamiento de la institucionalidad pública sustentable en el tiempo que permita al Estado utilizar de manera adecuada sus activos, incorporar también a su haber los flujos financieros y potenciar la inversión por medio de concesiones. El rol de Corfo será determinante para la creación, así como también en el futuro gobierno corporativo que se hace eco de recomendaciones también internacionales que han sido hechas llegar desde la OCDE o desde el Fondo Monetario Internacional. Si bien se trataba de un debate en particular, en la primera jornada afloraron las distintas visiones generales sobre la valorización del nuevo Fondo de Infraestructura, por ejemplo, abordándose el establecer a futuro una política nacional de peajes. Los invito a que recordemos parte precisamente del debate centrado en este punto específico. Yo espero que no es lo mismo mantener una carretera o, por último, mejorarla con terceras pistas o con la infraestructura. No es lo mismo eso que construir una carretera. Y yo esperaría que los peajes el día de mañana puedan bajar de precio. Creo que sería una fórmula valiosa de mostrar de que la sociedad contribuye a crear infraestructura, pero una vez construida y pagada, tiene derecho a que se le cobre por mantención y por mejora, pero no igual como se construyera de nuevo. Es un tipo de empresa donde lo que no es posible, creo yo, es que nos detengamos en el tema de los peajes. Esa es una dimensión necesaria, es parte de lo que uno le indica al futuro inversionista, que hay un ingreso potencial. Se podrán valorizar, los contadores son fantásticos en esto y los economistas también, pero entiendo que nuestro principal capital son nuestras carreteras y nuestra capacidad y necesidad de desarrollar nueva infraestructura. Esto tiene una lógica detrás, que es aprovechar el capital que no existía. Hoy día tenemos un activo que no existía en Chile, ahora es nuestro del Estado, y si bien es legítimo plantearse qué hago con los peajes, me parece a mí, y esa es mi opinión, puede ser impopular porque hoy día hay que decir que todo es gratis, pero quiero decir que los caminos interiores de la quinta región que están pavimentados se financian en parte gracias a las concesiones. Y si este fondo permite apalancar más recursos para la extensión del metro a La Calera o a Quillota, el Merval, puede ser financiado con nuestros recursos. A mí lo que me llama la atención es que, por ejemplo, ingresos que va a recibir o ya está recibiendo el Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo, por el aeropuerto de Santiago, no estén aquí. Y son importantes recursos, o sea, este fondo lo podríamos aumentar en la medida que otras concesiones tengan estos excedentes importantes, significativos, como lo está teniendo el aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago. Un mecanismo para que las administraciones de turno puedan bajar los peajes si les parece pertinente. Lo incorpora especialmente, y no solo respecto al valor de hoy día, sino que también al valor del traspaso. Por lo tanto, creemos que hay cierta confusión en los planteamientos. Claramente lo que se traspasa son activos físicos y lo que se determina en este inciso es que estos tienen que valorarse y se valoran de acuerdo a un conjunto de criterios que es imposible ponerlo en la ley ex ante hoy día. Los peajes no son el centro acá. El centro acá es poder movilizar recursos de un lugar a otro. Que sea de Santiago hacia afuera,
es lo que pasa hoy día naturalmente porque hay más concesiones en Santiago. Pero uno puede pensar que en el largo plazo siempre vamos a tener usos alternativos mejores que el evento que está terminando. Pero el tema de los peajes, tal como lo apuntaba el ministro de Obras Públicas contenido en un ítem de este proyecto, no fue el único que concentró también el debate durante el primer día. Los flujos que se consideran a futuro, las excepciones y un modelo descentralizado de administración de los recursos, así como las reglas para la asignación de los fondos públicos, completaron las intervenciones de la sesión número 40 y a continuación revisamos parte de ellas. Que el elemento fundamental de esa política fue el liberar recursos para poder invertir en aquellos lugares donde no existe rentabilidad social o donde no existen los flujos. ¿Y cuál es la equidad territorial? Es precisamente entender que aquellas regiones que representamos y que no tienen la cantidad de flujo, no tienen la rentabilidad social porque no hay una cantidad enorme de población alrededor de ellas, puedan liberarse con estos fondos. Ok, entonces sepamos cuánto de ese peaje va para dónde. Porque cuando dicen no, lo que pasa es que aquí donde hay realmente mucho peaje es en la zona metropolitana. Ya, perfecto. Y entonces nosotros definamos por equidad territorial de que esa plata se vaya a otros lugares del país. Pero también sería justo saber cuando se paga un peaje que esa plata para dónde va y por qué y cuánto. Independientemente que después o más adelante se pueda discutir en particular el monto de los peajes, pero la verdad es que es mucho más que los peajes, lo que hay detrás de este proyecto es equidad territorial, es justicia a las regiones y por lo tanto quienes han recibido más ahora les va a tocar dar más a los territorios. Por esa razón, como representante de la región de Antofagasta, no puedo menos que aprobar un proyecto que hace justicia a las regiones. Los datos, la información adquiere una importancia fundamental y creo que en este proyecto no están incorporados de esa manera y por lo tanto existe una suerte de nebulosa que puede generar más dificultades que beneficios. ¿Es necesario la infraestructura? Es necesario, pero no hay duda que el proyecto tiene falencias en materia de información y falencias en materia de transparencia para que todos tengamos la clara conciencia que estamos contribuyendo a que esa infraestructura verdaderamente va a robustecer el país. Hoy día tenemos prioridades, pero desgraciadamente de gobierno a gobierno eso cambia. Ejemplo, a mi juicio, el desastre y la postergación de los hospitales, como los concesionados o no, que al final son relicitados 2 o 3 veces, como el caso de Marga Marga, Barros Luco, Linares, San Antonio y el Sotero del Río. Es verdad, para terminar, que esto es una forma de cobrar impuestos, pero si esos impuestos son y sirven para financiar obras que no son autofinanciables, me parece un muy buen proyecto. Y fue al día siguiente, en la sesión número 41, cuando la sala concluyó el despacho del articulado de este proyecto de fondo de infraestructura. En la segunda jornada de votación, el debate estuvo centrado en aspectos como si la labor o militancia política era o no recomendable para participar en directorios de empresas públicas, esto a nivel provincial y comunal. Finalmente se zanjó la discusión dejándolo solamente acotado a regional y nacional. Incluso el presidente del Senado, Andrés Saldívar, hizo uso de la palabra para precisar que esta norma trataba sobre una incompatibilidad y no una inhabilidad. Creo que francamente una exageración. A mí no me había tocado leer un proyecto de ley que diga presidente, vicepresidente, secretario general o tesorero de las directivas nacionales, regionales, provinciales o comunales de los partidos políticos. Yo entiendo que este no es el mejor momento de la adhesión y de la opinión ciudadana sobre los partidos políticos, pero creo que estamos cayendo en un exceso. O sea, francamente estamos llegando a un nivel que no creo que sea aceptable que un proyecto como tal lo diga. No corresponde. Comparto lo que hizo el senador Monte, creo que debiera sacarse. Ojalá votemos en contra de esto porque no tiene ninguna justificación. Las directivas de los partidos eran del directorio de la empresa que se llamaba en esa época EMSAT, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba con esto? La empresa abusaba con los consumidores del agua potable. No arreglaba las matrices, no cobraba extra y todo. ¿Qué pasaba con los reclamos de los usuarios? El usuario reclamaba a la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Allí había otro funcionario del partido A, B o C. Entonces el directorio, ¿qué pasaba con el consumidor? Nada, pues, presidente. Sus reclamos valían 0.
Yo no creo que sea conveniente que un director de un miembro de la directiva, un partido, ya sea regional, nacional, tenga ese cargo, que renuncie a su cargo y asume el otro cargo. Pero lo lógico, creo que es un problema incluso de sanidad para nosotros mismos. Por esa razón yo voy a apoyar en la disposición como viene. Discúlpenme pero de hacer uso de la palabra acá. Esto no va en contra de que un militante de partido sea director de una empresa. Eso no tiene por qué tener ninguna restricción. Pero una persona que es parte de una directiva de un partido, quiero decir que tiene objetivos muy legítimos partidarios que pueden fácilmente entrar en conflicto de intereses respecto de las decisiones que se toman en una empresa. Igualmente, y de forma unánime, la Sala aprobó la propuesta del Ejecutivo sobre los plazos de inhabilidad de los directores de este Fondo de Infraestructura que cesen en sus funciones para ejercer cualquier cargo en una empresa que pudiese verse beneficiada con las decisiones de esta SA estatal. El plazo será de 6 meses, incluidos los informes al directorio sobre este respecto. La discusión abordó tópicos como la probidad, la transparencia y situaciones hasta hoy no normadas. Lo que nosotros deberíamos hacer, presidente, es acogernos a la norma lógica que establece la administración, la ley de base de la administración del Estado, que son 6 meses. O si no, veamos si es que le financiamos 1 año, 1 año y medio, 2 años, lo que sea. A mí me parece que lo natural es que coloquemos la norma general y esa norma general, que es la que se ha usado hasta el momento, son 6 meses y así creo que podemos salvar la situación. Entonces yo lo que pido es coherencia. Si hemos sido rigurosos en establecer estándares de designación, hemos sido rigurosos en estándares de independencia al momento de establecer la remuneración, en definitiva la dieta, que podamos fijar una norma que evite la puerta giratoria, evite que quienes hayan estado en estas instituciones con más de 8.000 millones de dólares de presupuesto pasen al día siguiente sin ninguna norma de inhabilidad a los directorios de las empresas que han sido favorecidas. Yo creo que por una norma de transparencia, por una norma de equivalencia con otras instituciones, tenemos que establecer un margen. El sector privado, regulado por el Estado, pone a su máxima autoridad a cargo de la regulación. Y ahí hay conflicto de interés. Hay conflicto de interés y creo que 6 meses son insuficientes. Absolutamente insuficientes. Quiero decir que este no es solo un problema de conflicto real de interés, es también un problema que tiene alta sensibilidad en la ciudadanía. Que alguien se pueda cambiar de sillón de la noche a la mañana y pasar del Estado a la empresa regulada. Pero sin duda entre los puntos más debatidos, especialmente por parlamentarios de oposición, figura el rol de la Contraloría ante esta nueva sociedad anónima estatal. Recordemos que apuesta también a un capital base de aproximadamente 9.000 millones de dólares. Las intervenciones se centraron en el rol de la Contraloría en la fiscalización de empresas públicas y se acordó mantener la norma original sin delimitar su función, me refiero a la Contraloría, solo al ámbito del capital inicial. Esto se traduce en que se rechazó la idea en cuanto a la frase del artículo mencionado y se dejó el texto original que salió de la Comisión de Obras Públicas, con la Contraloría General de la República ejerciendo su función fiscalizadora de acuerdo a los parámetros fijados por ley. Un acento donde el Ejecutivo asumió que se trata de un tema complejo, pero, según dijo, donde no se puede tratar a una empresa como si fuera un servicio regular y también donde la oposición predominó en las intervenciones. Vamos a continuar viendo las intervenciones en torno a este proyecto de ley, haciendo la salvedad que también se dijo que a futuro este tema podía ser abordado en otro proyecto de ley. Yo quiero manifestar mi sorpresa, porque tratándose de una situación en donde se crea un fondo administrado por una empresa estatal, se quiera prescindir del control de la Contraloría en el uso e inversión de fondos que son de todos los chilenos. A mí me parece eso de la mayor incredulidad, porque que se esté sacando a la Contraloría es profeso de este control es completamente inaceptable. Nosotros concordamos plenamente con la opinión de la Contraloría General de la República. Consideramos que aquí se está cercenando facultades que son constitucionales y por lo tanto creemos que hay que mantener el texto aprobado en general por el Senado,
de tal manera de mantener completas las atribuciones de la Contraloría respecto del control sobre esta nueva empresa pública. Creo que en esto no podemos estar tratando de meter en esta legislación una situación que a la larga va a crear un nuevo conflicto porque a esta empresa se le estaría dando esa situación distinta a lo que hoy día existe en otras empresas del Estado. Por eso, señor presidente, yo creo que hay que mantener lo que tiene hoy día, las atribuciones que tiene la Contraloría, mientras no haya una discusión completa y tengamos una nueva legislación, si es que hay que hacerla. Tiene que haber un rol de fiscalización del Estado. Y es importante señalar, presidente, de que este Parlamento ha aprendido las lecciones, ha escuchado a la gente, ha tenido la mayor preocupación de generar una institucionalidad de transparencia, de probidad para todo. ¿Cuántas veces hemos escuchado que los distintos actores políticos hablamos de que hoy día la sociedad nos exige mayores estándares éticos, de probidad, de transparencia? Pasamos del tema de fondo de infraestructura ahora a materia internacional, porque el tema de la crisis en Venezuela volvió aquí, a la sala del Senado durante la más reciente semana de sesiones, y no solo por el proyecto de acuerdo al respecto, sino también por la cuenta del senador Hernán Larraín respecto de una cita internacional que consideró precisamente los hechos ocurridos en el país caribeño. Claro, porque si bien el Pleno respaldó de forma unánime un proyecto de acuerdo que condena la ruptura de la democracia y del orden constitucional, esto en la República de Venezuela, esto derivado también de la usurpación de las funciones de la Asamblea Nacional de dicho país, entre otros acuerdos y medidas, como acoger a los perseguidos por el actual régimen político de Nicolás Maduro, también el referente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Hernán Larraín, dio cuenta a la sala de la declaración de los presidentes de parlamentos por la crisis en Venezuela, donde asistió como representante nacional. En Lima, delegados de una decena de parlamentos demandaron la restitución del Estado de Derecho, el efectivo cumplimiento de los principios republicanos de gobierno y también del inmediato restablecimiento de las competencias de la Asamblea Nacional de Venezuela, como revisamos a continuación. Que básicamente, junto con expresar la solidaridad con las personas, las víctimas inocentes, para manifestar una condena enérgica de estos actos terroristas, además de mostrar nuestra repulsa a cualquier muestra de violencia. Y reiterar que solo desde la unidad democrática, la tolerancia y el respeto a los derechos humanos se podrá terminar con la lacra del terrorismo. Todas estas consideraciones, presidente, las hago presentes con el propósito de entender que aquí hay en la región solidaridad frente a estos hechos que nos exigen a todos un compromiso mayor con la democracia, toda vez que ésta se vea no quebrada, sino que también en proceso de quebrantamiento. El senador Hernán Larraín también fue el encargado de informar sobre el acuerdo entre Chile y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, OEI, que amplía el rango de acción de esta entidad. La sala respaldó el documento de forma unánime. Se trata de que la Oficina Nacional, con sede en Santiago, incorpore al Instituto Iberoamericano de la Primera Infancia, que aborda políticas relativas a la protección de la infancia de niños de 8 o menos años. Así, pasaría a denominarse Oficina Nacional, homologando la operación internacional de esta entidad. La Oficina Nacional estará integrada de esta forma por el Instituto de la Primera Infancia y por la Oficina Nacional encargada de las áreas de Educación, Ciencia y Cultura, y ambas tendrán su sede en la ciudad de Santiago. Y ahora solo resta la promulgación del Ejecutivo para el tratado, como lo describió en la sala el senador Hernán Larraín. Hay una segunda línea de acción que es generar y difundir conocimientos que sirvan para tomar decisiones políticas y de programa, monitoreando la situación de la primera infancia con el objeto de tener información estadística, estudios, investigaciones, etcétera, de los distintos países y legislaciones. La tercera consiste en el asesoramiento técnico y el intercambio entre países, aprovechando la fortaleza de cada uno para ayudar a las necesidades del otro. Y finalmente, la última se refiere al desarrollo de campañas comunicacionales a fin de promover cambios en las representaciones acerca de la infancia e ir generando una mayor conciencia en nuestro país como en todos los países. Antes de concluir, mencionar igualmente el proyecto de acuerdo respaldado por la sala, donde una veintena de senadores solicitó a la Presidenta de la República que considere una política pública que equipare los beneficios de que gozan los pensionados en el uso del transporte público en todas las regiones del país. Recordemos que el tema estuvo en la palestra pública a raíz de las medidas dispuestas por el Metro de Santiago, que incluso, tras una serie de observaciones, llevó a modificar las condiciones tarifarias de quienes usan el tren urbano metropolitano.
Y así llegamos al final de este nuevo capítulo con un resumen especial de los principales hitos en materia legislativa ocurridos aquí en la sala del Senado. No sin antes hacer mención de también el comienzo del debate por la modernización de la Cancillería. Y recuerden que al regreso de la semana regional tendremos un nuevo informe del Banco Central en materia económica ante el Pleno del Senado. Toda la información disponible, usted ya lo sabe, en el www.senado.cl, así como también nuestra programación en el portal tv.senado.cl. Sus consultas serán respondidas al correo tvsenado@senado.cl, que está disponible, así como también todas nuestras redes sociales. Como siempre, agradecer su compañía. Estamos invitados a que permanezcan en la sintonía del canal del Senado.